Bien, en ingresos mensuales, entonces nosotros vamos a colocar ese monto mensual que en este caso no varía. Nos dice que es de 5.650.000. 5.650.000 y como que es de un año, en el ejercicio nos dice desde enero hasta diciembre de 2020. Entonces, 5.650.000 nosotros vamos a multiplicar por 12 directamente para poder totalizar el, el monto de sus ingresos anuales. Al ser 67.800.000, ya nos da la pauta de que esa persona es contribuyente del IRE y que es del contribuyente, que es de la categoría IRE re simple. ¿Por qué nosotros decimos que es de la categoría re simple además? Porque en el ejercicio no nos dice que la persona sea contribuyente del IVA. Porque si nos dice que es contribuyente del IVA, ahí sí nosotros ya tenemos también la posibilidad de que el contribuyente sea del IRE simple o del IRE general. Bueno, entonces, al ser 67.800.000 es inferior a 80 millones de guaraníes. Bien, entonces el ejercicio me da también costo de ventas 30 millones, gastos operativos 10 millones. ¿Qué es lo que sucede cuando el contribuyente es del IRR simple? Cuando el contribuyente es del IRR simple, base imponible, ¿qué es? No viene a ser renta neta, ni renta neta presunta, sino que directamente tenemos que fijarnos en, en el monto de ingresos anuales nada más, porque para eso tenemos nuestra escala de ingresos anuales del contribuyente de IRR simple. Y viendo ustedes el monto, ahí quiero que ustedes me ayuden, viendo ustedes el monto total de ingresos en un año, ¿cuántos guaraníes mensuales de canon fijo va a pagar María Portillo? 80.000. Muy bien. ¿Por qué? Porque superando 60 millones hasta 80 millones de guaraníes, el canon fijo viene a ser de 80.000 guaraníes. ¿Se dan cuenta? Es así como dice el compañero. Entonces, canon fijo mensual va a ser 80.000. Así de sencillo, no hace falta multiplicar por ningún porcentaje. Bueno, entonces canon fijo mensual 80.000. Le voy a quitar nomás el guaraní porque ya estaba lo de aquí. Bueno, vencimiento para la declaración. ¿En qué mes les dije que vencía cuando es de IRR simple? A ver, ¿quién me dice? Marzo, así mismo es. Marzo. Y teniendo en cuenta el calendario perpetuo, nosotros ya sabemos que vence en marzo. Y les voy a decir ahora el número de RUT de María Isabel, 4.948.753-2. Aquí voy a poner 4.984.753-2. Sí, sí.
Muy bien. Es así como está diciendo el compañero Heriberto, porque escribí el root aquí, porque esta parte creo que yo no expliqué en la clase anterior, de que cuando tenemos un número de root viene así. El número, si es una persona física, es un número de cédula seguido de un dígito verificado, que lo pone la SED, ¿verdad? Y si nosotros, si a nosotros nos dicen terminación de root, no es este número 2 que está después del guión, sino que es este 3 que está antes del guión. Ese se considera la terminación de root. Y aquí voy a poner así mismo es. Entonces aquí, de modo que podamos acordarnos, entonces voy a poner 0. Primero está la terminación 0, después terminación 1 es igual a 9, terminación 2 es igual a 11, terminación 3 es igual a 13, porque va subiendo de 2 en 2. Terminación 4 es igual a 15, terminación 5 es igual a 17, terminación 6 es igual a 19, 7 es igual a 21, 8 es igual a 23 y por último terminación 9 es igual a 25. Entonces, vamos a dejar ahí nuestro calendario perpetuo así para guiarnos. En este caso, María Portillo, su terminación es 3. Por lo tanto, aquí tenemos 3 que va a vencer el día 13. Entonces, en vencimiento para la declaración de María va a ser el 3 de marzo. ¿De qué año? Si es del ejercicio fiscal 2020, ¿de qué año va a ser? Dijimos que terminado un ejercicio fiscal, en este caso nos dice ejercicio fiscal 2020. Entonces, tiene tiempo hasta el tercer mes después de cerrarse el ejercicio fiscal. O sea que va a ser en el 2021. 3 de marzo de 2021 fue en este caso, ¿verdad? Bueno, después nos dice vencimiento para el primer pago trimestral. ¿Por qué nos dice vencimiento para el primer pago trimestral? Porque cuando se trata del IRR simple, en el formulario ya directamente te calcula qué fecha va a vencer el primer pago trimestral, el segundo, el tercero y el cuarto, porque da la posibilidad al contribuyente del IRE simple de que pueda pagar su canon fijo, lo pueda pagar en forma trimestral. O sea que este 80.000, en vez de pagar en forma mensual, lo que va a hacer es acercarse cada 3 meses y pagar en forma trimestral, ¿verdad? Y el vencimiento para el primer pago trimestral también siempre va a ser la fecha de vencimiento para la declaración. O sea que
Ahí vamos a volver a poner el 3 de marzo de 2021. ¿Cuánto va a pagar en su primer pago trimestral? Va a pagar 80.000 por 3, ¿verdad? 80.000 por 3. Y eso es igual 240.000. Muy bien. 240.000. Va a ser su primer pago. Después, dentro de 3 meses, otro 240.000. Eso no quiere decir de que María no pueda acercarse a pagar antes, ¿verdad? Supongamos que María quiere pagar, eh, paga su primer pago trimestral en marzo, el 3 de marzo, pero después, el 3 de abril, María puede acercarse otra vez a pagar 80.000, porque ella quiere pagar en forma mensual. No hay ningún problema. Se genera la boleta de pago por 80.000 antes o ese mismo día 3 de abril y sin problema, sin ninguna multa, nada, puede pagar 80.000 también mensual. El problema está cuando ya vence y posterior al vencimiento, si la persona se acerca, entonces ahí ya hay una mora y hay un interés también. Bueno, después pasamos al ejercicio número 2. Nos dice, la señora Yolanda Francisca Villasboa Isfram, con RUC número, contribuyente del IRE, necesita calcular el impuesto a pagar previendo ingresos mensuales sin IVA. O sea que el dato del ejercicio nos dice que sus ingresos, que a sus ingresos ya no se le está sumando el IVA. De guaraníes, 1.625.000 en el ejercicio fiscal 2020, desde enero hasta diciembre de 2020. Nos dice costo de ventas 9 millones, gastos operativos 4.500.000. Identificar a qué tipo de IRE corresponde y calcular el impuesto a pagar. En el ejercicio 2 nos dice de que los ingresos mensuales son de guaraníes 1.625.000 los 12 meses durante el año 2020. Entonces, bien podemos multiplicar otra vez el ingreso mensual por 12 y nos da un importe total en este caso de 19.500.000. Al tener esta cantidad de ingresos anuales, nosotros ya nos damos cuenta de que es contribuyente del IRE re simple nuevamente, porque es inferior a 80 millones de guaraníes. Con esta cantidad de ingresos anuales, sin importar ya cuánto sería su costo de venta, su gasto operativo, no nos hace falta hallar renta neta real ni renta neta presunta, nada de eso, porque nosotros solamente vamos a necesitar cuánto fue su ingreso anual. Bien, entonces corresponde al IRE simple y va a aplicarse un canon fijo. ¿Cuánto sería el canon fijo cuando es 19.500.000 en un año? 20.000 guaraníes. Entonces aquí voy a poner 20.000. Muy bien. 20.000. Vencimiento para la primera declaración. O sea que para la única declaración y después vamos a ver cuándo sería el vencimiento para el primer pago trimestral. Les digo el número de RUT de Francisca
$5.767.071. 5.767.071 guión 5. ¿Qué día entonces va a ser su declaración? 9. Muy bien. 9 porque tiene terminación 1. Muy bien. Aquí. Entonces voy a poner el 9 de marzo otra vez porque es IRE re simple de 2021 porque estamos haciendo lo que corresponde al 2020. Vencimiento para el primer pago trimestral va a ser la misma fecha otra vez, el 9 de marzo de 2021. Y para su primer pago, ¿cuánto va a pagar su primer pago entonces? Su primer pago trimestral. Muy bien, 60.000 va a ser su primer pago trimestral. Y así, cada 3 meses puede pagar 60.000 guaraníes. ¿Ven cómo es muy sencillo lo que es ir re simple? Y después cuando hagamos, sí, te escucho, sí, te escucho. Ahora, sí, 3. Ah, no escribí nomás el número. Qué suerte que me avisaste. Qué suerte que me avisaste porque no sé ni por qué puse otra vez 3. Bueno, 13 tiene que ser. Muy bien. De hecho, no hay día de vencimiento 3. Solamente desde el 7 hasta el 25 nomás lo hay. Muy bien. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3 nos dice la señora María Magdalena Villagra Cabrera con RUT número 6.260.260-5. Ya voy a colocar aquí. Ahí está. Este tiene ingresos anuales. Es contribuyente del IRE y también es contribuyente del IVA. Desea saber el impuesto a pagar suponiendo que tendría ingresos mensuales de guaraníes 15.950.000 IVA 10% incluido en el ejercicio fiscal 2020, desde enero hasta diciembre de 2020. Entonces, nos dice que tiene ingresos de 15.950.000 IVA incluido. Por eso aquí en ingresos mensuales nosotros vamos a colocar
15.950.000. Si en todos los meses tiene el mismo ingreso, entonces podemos multiplicar directamente por 12 para poder hallar el importe total. En este caso nos da 191.400.000. Pero nosotros, cuando hacemos ingresos totales anuales y si están grabados por el IVA, nosotros tenemos que excluir el IVA. Primero excluimos el IVA y posterior recién vamos a clasificar a qué categoría de IRE corresponde, porque tiene que ser ingresos totales anuales devengados sin IVA, tiene que ser. Bueno, entonces hacemos 191.400.000 dividido 1.1 para poder saber cuánto es su monto total de ingresos sin IVA. Y aquí tienen ustedes 191.400.000 dividido 1.1. Y aquí también. Entonces nos da 174 millones. ¿A qué tipo de IRE corresponde? Corresponde al IRE simple. ¿Por qué? Sí, muy bien. IRE simple porque supera los 80 millones de guaraníes, este importe total, y es inferior a los 2.000 millones de guaraníes además, ¿verdad? O sea que está en el medio. Por eso ya le tipificamos dentro del IRE simple. Cuando nosotros encontramos que es del IRE simple, tenemos que saber cómo se halla, en primer lugar, cómo se halla base imponible para el IRE simple. Se puede hacer en forma directa, sumando todos los ingresos, quitándole todo su IVA, sumando todos los egresos y quitándole su IVA, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber cómo se presenta también el ejercicio. En este caso, nos da un importe de costos de ventas y nos da también gastos operativos. Entonces da la oportunidad para hacer también un procedimiento que se llama estado de resultados, que es un informe financiero. ¿Se acuerdan que estado de resultados nosotros habíamos hecho la parte teórica en informes, preparación de informes financieros? El estado de resultados, entonces ustedes ahora ya van a conocer cómo sería el esquema del estado de resultados. En el estado de resultados nosotros buscamos la utilidad neta, la renta neta real, y hay dos posibles bases imponibles en el IRE simple, renta neta real o renta neta presunta. ¿Cuál de los dos va a ser el que resulte menor? Y cuando hacemos también en el formulario del IRE simple la declaración jurada, el formulario se encarga de hacer ese cálculo en forma automática. En forma automática calcula lo que sería renta neta real y renta neta presunta. Solamente va a precisar que nosotros carguemos los ingresos totales y los egresos totales, ¿sí? Bueno, entonces, primero vamos a totalizar los ingresos de esta persona, de María. Nos dice que es de 15.950.000 IVA incluido. Eso realmente ya hallamos, ¿verdad? Ya hallamos, ¿sí? Y este total de que ella tuvo de ingresos en un año, nosotros vamos a pasar en el primer lugar en el estado de resultados. Vamos a seguir como un esquema, como una forma de ordenar
las cuentas en el estado de resultados. Y en la primera parte siempre vamos a poner los ingresos. Posterior va a ir la cuenta ventas. Ventas. Y en ventas ya podemos colocar el total de ingresos que ha tenido María. Cuando ya tenemos ventas, después vamos a restar, por eso tiene signo negativo esta cuenta, costo de ventas. Costo de ventas que es una cuenta de pérdidas y que ya le vamos a restar a la cuenta ventas. Al restar, nosotros ya le ponemos signo negativo al importe de costo de ventas. ¿De dónde nosotros vamos a obtener ese importe? Del ejercicio. En el ejercicio nos dice 37.148.000. Y al restar tenemos una diferencia, ¿verdad? Un resultado. Y a ese resultado le vamos a llamar utilidad bruta. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron definición de renta bruta y definición de renta neta también? Creo que hicieron también definición de renta presunta. En este caso, utilidad bruta significa una ganancia del cual ya se extrajo el costo de ventas, pero que todavía contiene, que todavía no se le excluyó los gastos operativos. Eso es renta bruta o utilidad bruta. Bueno, entonces tenemos una utilidad bruta de 136.852.000. De la utilidad bruta, nosotros vamos a restar los gastos operativos. Gastos operativos vuelve a dividirse en tres tipos de gastos. Están los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros. Y vamos a ir viendo dentro del ejercicio qué nos dice. Por ejemplo, en primer lugar dice comisiones del vendedor. Cuando es comisiones de un vendedor, vamos a tener en cuenta de que es un gasto de ventas. Entonces esa cuenta va a ir tipificado dentro de gastos de ventas. Nos dice que es de guaraníes 5.764.000. Tiene IVA incluido. Entonces nosotros tenemos que hacer dividido 1.1 para poder hallar este monto que nos queda aquí. 5.240.000. Luego nos dice publicidad y propaganda, que también es una cuenta de gastos de ventas. Entonces ponemos publicidad y propaganda y nos dice que es de 5.280.000 IVA incluido. Entonces voy a hacer otra vez 5.280.000 dividido 1.1 y eso me da 4.800.000. Después me dice servicios básicos, 6.050.000 IVA incluido. Servicios básicos se considera un gasto administrativo. Entonces por eso ustedes ven aquí en la parte de gastos administrativos. Y hacemos 6.050.000 dividido 1.1 para poder hallar este importe. Sin IVA tiene que ser. Luego tenemos sueldos y jornales. Y nos dice que es de 52.800.000. Ese no contiene IVA, así que dejamos así. Aporte patronal, 8.712.000. También es un gasto administrativo. Gastos personales del dueño. Es un gasto administrativo. 5 millones.
Después nos dice alquileres pagados por su local comercial, 23.760.000 IVA incluido. Cuando el alquiler es para uso comercial, está grabado con el IVA al 10%. Por eso nosotros vamos a hacer 23.760.000 dividido 1.1 para poder quitar el monto de IVA que estaba contenido en ese importe. Después nos dice intereses bancarios pagados, 4.620.000. Intereses bancarios, ustedes ven que ya está aquí. Está dentro de gastos financieros. Todo lo que sea intereses bancarios, intereses financieros o comisiones bancarias, todo lo que sea gasto financiero, entonces va a ir dentro de gastos financieros. Y nos dice que es de 4.620.000 IVA incluido. Así que vamos a hacer también dividido 1.1 para poder hallar este importe sin IVA. Y se dan cuenta cómo van a ordenar también dentro del estado de resultados. Van a tener en cuenta que es como en la primera parte vamos a colocar los títulos y subtítulos de las cuentas. Después vamos a tener una primera columna que va a corresponder a los importes de las cuentas de los distintos grupos de gastos operativos. Después vamos a tener una segunda columna donde vamos a colocar los importes totales de cada tipo de gastos. Por ejemplo, este es el importe total de gastos administrativos. Eso va a ser en la segunda columna, en la misma dirección de gastos administrativos. Después, ¿cómo hacemos este total? Tenemos que sumar desde servicios básicos hasta alquileres pagados para poder obtener este total de gastos administrativos. Después, ¿qué hacemos? Totalizamos gastos de ventas y sumamos comisiones del vendedor más publicidad y propaganda, y el total vamos a colocar en la misma dirección de gastos de ventas, pero de modo que quede en la segunda columna. Y por último tenemos los gastos financieros, que se trata de una sola cuenta, 4.200.000, el mismo importe, pero en la dirección de gastos financieros en la segunda columna. Este mismo orden tienen que seguir cuando hacen su estado de resultados. Y van colocando estas rayas de suma en cada parte. ¿Por qué? Porque hasta aquí hay una suma, que es este su resultado. Después, hasta aquí hay otra suma, que es este su resultado. Y la misma cosa, gastos financieros, va a tener también una raya de suma. Este es su resultado. Y después ven ustedes que al final, en gastos financieros, tiene otra raya de suma. ¿Por qué? Porque vamos a sumar estos tres importes. Los tres importes vamos a sumar para poder hallar el total de gastos operativos. Y aquí nomás voy a volver a hacer para que ustedes puedan verificar también conmigo. Vamos a sumar los tres importes. Y me da 107.852.000. Aquí ustedes ya tienen con signo negativo. ¿Por qué? Porque se le tiene que restar. El total de gastos operativos va a tener signo negativo porque se le va a restar a la utilidad bruta.
Por eso va a llevar un signo negativo. De lo contrario, ustedes que van a hacer el trabajo en sus cuadernos, lo van a hacer entre paréntesis, que es la misma cosa. Si ustedes ponen entre paréntesis así un número, eso significa que tiene signo negativo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces total gastos operativos 107.852.000. ¿Y qué hacemos después? Vamos a restar utilidad bruta menos gastos operativos y eso nos da 29 millones. 29 millones. Y a ese 29 millones yo le voy a llamar utilidad antes de gastos no deducibles. ¿Por qué se va a llamar utilidad antes de gastos no deducibles? Porque en el IRE nosotros tenemos gastos que no se pueden restar de la utilidad bruta. Para eso yo les preguntaba también en el ejercicio cuáles son los requisitos que deben poseer los gastos para que puedan ser deducibles. ¿Cuáles son los gastos no deducibles para el IRE? Y viendo un poco este caso que estudiamos, tenemos un gasto que se llama gastos personales del dueño. Los gastos personales y de los familiares del dueño de la empresa se consideran gastos no deducibles, o sea que no le podemos restar a la utilidad bruta para al momento de hallar nuestro impuesto a pagar. La ley no nos permite. Entonces, teníamos en gastos administrativos, aquí está, gastos personales del dueño 5 millones. Ya restamos ahí, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a sumar porque la ley no nos permite restar ese gasto. Así que volvemos a poner más gastos no deducibles. Ponemos gastos personales del dueño 5 millones. Y en la dirección de gastos no deducibles volvemos a poner 5 millones y vamos a sumar nuevamente. Sumamos otra vez porque la ley no nos permite restar ese gasto. Y hacemos 29 millones más 5 millones y la suma viene a ser 34 millones. A ese 34 millones nosotros le vamos a llamar ya utilidad neta o renta neta. O sea que ahí recién nosotros llegamos a una de las posibles bases imponibles de este ejercicio. ¿Y por qué les digo una de las posibles bases imponibles? Porque hay dos posibilidades cuando se trata del IRE simple. O es renta neta real o es renta neta presunta. Por un lado ya tenemos la utilidad neta o renta neta, 34 millones. Y luego tenemos que hallar la renta presunta. ¿Cómo hallamos renta presunta? Hacemos ingresos anuales sin IVA por 30% directamente. Porque es lo que la ley presume que ganó María en ese un año de trabajo. El 30% de su total de ingresos sin IVA. Entonces hacemos 191.400.000 por 30%. Y eso nos da 57.420.000. Vamos bien hasta ahí. Hallé hasta utilidad o renta neta, 34 millones.
Después voy a hallar renta presunta. ¿Cómo se halla? Utilizo ingresos anuales sin IVA por 30%. Y aquí ya hallé 57.420.000. ¿Qué hago después? Después yo tengo que comparar. ¿Cuál de los dos montos fue menor? Es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Porque la base imponible del IRE simple me dice o es renta neta real o es renta neta presunta. Se elige el monto que resulte menor. En este caso, el monto menor viene a ser mi utilidad neta real. ¿Por qué se le llama real? Porque es lo que arrojan los registros contables, es lo que arrojan los documentos. Y el presunto viene a ser, como su nombre lo dice, lo que la ley presume que ganó el contribuyente durante su gestión económica. Si este es el monto menor, entonces este monto es el que yo voy a utilizar para poder multiplicar finalmente por la tasa del 10%. Entonces voy a hacer 34 millones por 10%. Entonces, este no es el importe. Vamos a hacer como un cálculo auxiliar aquí. 34 millones por 10%. Y viene a ser 3.400.000. Este 3.400.000 voy a colocar debajo de 34 millones y le voy a colocar un signo menos o entre paréntesis, que da lo mismo. Entonces, 3.400.000 va a ser el impuesto a pagar por esta empresa. Y al colocar con el signo menos o entre paréntesis, directamente ya me arroja el resultado del ejercicio. O sea que lo que finalmente gana María, en este caso, gana en un año 30.600.000. Y luego nos pregunta, ¿qué día va a ser el vencimiento para la declaración jurada de su IRE simple? Y vamos a volver un poco más arriba para mirar su RUT. Ahí tienen ustedes. 6.260.260-5. ¿Qué día va a vencer entonces su declaración de IRE simple? Aquí está, 6.260.260-5. 7, muy bien. Entonces, 7 porque tiene terminación 0. Aquí voy a poner vencimiento el 7 de marzo porque corresponde a IRE simple. De 2021 porque corresponde al ejercicio fiscal 2021. Entonces, no se olviden de que cuando se trata del IRE simple, tenemos que hacer renta neta real y renta neta presunta también. Después vemos el ejercicio número 4. La señora Miriam Graciela Correa de Pereira con RUT número 1.247.242-6 es contribuyente del IRE y desea saber el impuesto a pagar suponiendo que tendría ingresos mensuales
de guaraníes 14.410.000 con IVA 10% incluido en el ejercicio fiscal 2020, desde enero hasta diciembre de 2020. Entonces, nos da también costo de ventas y gastos operativos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es totalizar sus ingresos anuales porque primero tenemos que saber a qué tipo de IRE corresponde. Al decirnos que sus ingresos mensuales son de 14.410.000, entonces vamos a hacer el ingreso 14.410.000, que es el ingreso mensual. Y eso vamos a multiplicar por 12. Un momentito. Cuando es igual cada mes el ingreso, entonces nos da la posibilidad de multiplicar por 12 para poder totalizar. Aquí tenemos que nos da un total de 172.920.000. Pero este ingreso es ingreso con IVA incluido. Entonces nosotros tenemos que hallar monto total de ingresos sin IVA. Y para eso vamos a hacer monto total de ingresos dividido 1.1. Y este voy a reemplazar por el monto correcto. 172.920.000 dividido 1.1. Y aquí ya tengo su resultado. 157.200.000 es el ingreso anual sin IVA. Bien. Luego, ya podemos categorizar a qué tipo de IRE corresponde. Y corresponde a la categoría del IRE simple. ¿Por qué? Porque supera los 80 millones y es menos de 2.000 millones de guaraníes anuales. Corresponde al IRE simple. Cuando es así, entonces ya sabemos que vamos a hacer el estado de resultados. El esquema siempre va a ser el mismo. Ingresos en primer lugar. Primero vamos a colocar en ingresos la cuenta ventas y utilizamos el importe total de ingresos sin IVA en ventas. Luego le vamos a restar el costo de ventas, que en el ejercicio nos dice que es de 39.734.000. 39.734.000. Nos dice el ejercicio. Restamos los dos montos entre sí. Y ahí vamos a obtener la utilidad bruta o renta bruta,
que en este caso es de 117.466.000. Es nuestra renta bruta. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a organizar nuestros gastos operativos. Tenemos que organizar en los tres grupos, en administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Y tengo en primer lugar honorarios profesionales. Me dice que es de 27.720.000 IVA incluido. Por lo tanto, voy a hacer dividido 1.1 y eso me da 25.200.000. Después me dice publicidad y propaganda. Publicidad y propaganda ya es un gasto de ventas, así que voy a colocar debajo de ese título. Me dice que es de 3.850.000 IVA incluido. Entonces voy a hacer también dividido 1.1 para hallar el monto sin IVA. Después me dice servicios básicos. 4.455.000 IVA incluido. Entonces yo voy a hacer dividido 1.1 para poder hallar este importe que es de 4.050.000. Después tengo sueldos y jornales. 26.400.000. Eso no contiene IVA, por eso ponemos tal cual como está en el ejercicio. Aporte patronal 4.356.000, así mismo como está en el ejercicio también. Gastos personales del dueño, 3 millones. En administrativos otra vez. 3 millones. Seguros pagados, también es un gasto administrativo. Nos dice 10.296.000. Hacemos dividido 1.1 porque contiene IVA. Y resulta 9.360.000. Después, hasta ahí son mis, no, intereses bancarios pagados también tenemos. Entonces, ese es un gasto financiero. 3.960.000 es con IVA incluido. Por eso tengo que hacer dividido 1.1 y ahí me resulta 3.600.000. Ahí sí ya estoy completando todos mis gastos operativos. Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo sumar cada tipo de gasto entre sí. Por ejemplo, gasto administrativo, tengo su suma total, 72.366.000. Gastos de venta solamente tengo uno, 3.500.000. Y así también gastos financieros, 3.600.000. Luego voy a totalizar los gastos, los tres gastos voy a sumar entre sí. Sumo entre sí los tres gastos y me da 79.466.000. Ese importe va a tener signo negativo porque aquí me indica gastos operativos debe tener signo negativo porque va a restar. Entonces voy a colocar o entre paréntesis o puedo colocarle también un signo negativo. Entonces, esto era a modo de cálculo auxiliar nada más. Gastos operativos en la suma total lleva signo negativo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a restar eso de utilidad bruta o renta bruta. Restamos gastos operativos. El resultado se va a llamar utilidad antes de gastos no deducibles. Y nos da 38 millones. 38 millones.
Luego, tenemos que tener en cuenta que volvemos a tener un gasto no deducible en este ejercicio que viene a ser gastos personales del dueño. Así que a mi utilidad le vuelvo a sumar esos gastos que la ley no me permite restar y que ya resté más arriba, ¿verdad? Entonces le voy a sumar otra vez. Le sumo 38 millones más 3 millones y me da 41 millones eso ya va a ser mi utilidad neta o renta neta, que es una de las bases imponibles que yo quería hallar. Luego, ¿qué hago? Debo hallar mi renta presunta. Debo hallar. Entonces voy a hacer ingresos anuales sin IVA por 30% y para poder saber cuál es el monto que resulta menor y voy a fijarme cuánto sería mi ingreso. Está en ventas. 157 millones 200 mil. Entonces voy a colocar 157 millones 200 mil por 30%. $157.200.000 por 30% me da 47.160.000. Y es un monto, si yo comparo con mi utilidad neta o renta neta, veo que es un monto mayor y entonces mi renta neta es monto menor. La ley me dice que debo utilizar el monto menor. Así que voy a utilizar 41 millones nuevamente como base imponible. Y voy a hacer un cálculo auxiliar. 41 millones debo multiplicar por la tasa del 10% y me da 4.100.000. Ese importe debo colocar con signo negativo porque le va a restar a mi utilidad neta. 4.100.000. Este voy a borrar. 4.100.000. Y ahí ven ustedes que le resta a mi utilidad neta y obtengo el resultado del ejercicio, que viene a ser de 36.900.000 el resultado del ejercicio. Y ahora vamos a completar qué día de vencimiento va a tener la declaración jurada de este ejercicio, teniendo en cuenta que su RUT, ya les digo su número de RUT, 1.247.242-6 es su número de RUT. Muy bien, es 11. Al tratarse del IRE simple, entonces va a ser 11 de marzo. Y si es del ejercicio 2020, va a ser del año 2021. Y pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. La señora Lorenza Paola Lovera Cañete tiene su número de RUT. Ahora voy a colocar también aquí para poder tenerlo más ya. RUT es 6.378.138
guión 2. Ahí para que ustedes ya vayan pensando qué día va a vencer la declaración de esta persona. Tenemos enero, nos dice sus ingresos mensuales, pero ya no es como los ejercicios anteriores que nos dice que cada mes tuvo el mismo ingreso. En este caso, ya varía de un mes a otro. Ya varía durante el ejercicio fiscal 2020 y es con IVA incluido sus ingresos. Tenemos enero 166.100.000, febrero 188.100.000, marzo 166.100.000, abril también el mismo importe, mayo 198 millones, junio 154 millones, julio 143 millones, agosto 165 millones, septiembre 172.700.000, octubre 190 millones, noviembre 220 millones y diciembre 275 millones. Y ahí vamos a totalizar sus ingresos. Vamos a sumar totalmente desde enero hasta diciembre todos los importes que nos da y nos da 2.204.100.000. Nosotros para categorizar a qué tipo de IVA corresponde tenemos que excluir primero el monto de su IVA. Primero tenemos que excluir. Entonces vamos a hacer 2.204.100.000 dividido 1.1. Y eso nos da 2.003.727.273. Y ahí entonces nos damos cuenta de que supera los 2.000 millones de guaraníes y por lo tanto corresponde a la categoría del IRE general. Corresponde. Entonces, tenemos una categoría IRE general. Vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior. Tenemos que hacer el estado de resultados. Pero, a diferencia con el IRE simple, ya nosotros no vamos a hallar renta presunta porque la ley establece que cuando es IRE general, solamente se va a tener en cuenta renta neta real, ¿sí? Entonces, estado de resultados, vamos a colocar siempre ingresos. En los ingresos vamos a tener ventas, que es la cuenta de ingresos. Y colocamos el importe total de ingresos sin IVA en la parte de ventas. Le vamos a restar el costo de ventas. En el ejercicio nos dice costo de ventas 1.600 millones con signo negativo porque va a restar. Y ahí vamos a obtener una utilidad bruta o renta bruta que es de 403.727.273. Luego vamos a restarle a ese importe los gastos operativos. Los gastos operativos que siempre vamos a organizar en tres grupos: gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. En el ejercicio me dice gastos operativos, depreciaciones del ejercicio, 19 millones. Este es sin IVA, así que así mismo voy a colocar. Después me dice
Comisiones de vendedores, 15.080.000 IVA incluido. Eso es un gasto de ventas. Entonces, voy a colocar 15.080.000 dividido 1.1. Y eso me va a dar el resultado 13.709.000. Después me dice servicios básicos, 17.050.000, que es un gasto administrativo. Entonces voy a colocar 17.050.000 dividido 1.1 para hallar el monto sin IVA de servicios básicos. Y me da 15.500.000. Después tengo sueldos y jornales, 79.200.000. Eso no contiene IVA. Aporte patronal, 13.068.000. Aguinaldos, 79.200.000. Alquileres pagados por el local comercial, 23.100.000 IVA incluido. Eso tengo que hacer dividido 1.1 porque contiene IVA. Y ahí nos va a dar 21 millones. Después tengo intereses pagados, 10.680.000 IVA incluido. Por eso debo hacer dividido 1.1 para poder hallar este importe que me da 9.709.091. Después tengo multas fiscales, 2 millones, es un gasto administrativo, 2 millones. Después, combustibles, 15 millones, que es también un gasto administrativo, es el último. Entonces, ahí ya organicé todos mis gastos, ahora lo que debo hacer es sumar todos los tipos de gastos, ir totalizando los tres grupos. Y tengo de gastos administrativos 243.968.000. Gastos de ventas 13.709.091. Y por último gastos financieros 9.709.091. Y eso voy a totalizar otra vez para saber cuánto tengo de gastos operativos. Y hago. Cuando hacen las sumas, no se olviden de colocar las rayas de suma. Aquí tengo 267.386.182. Bien, entonces tengo total de gastos operativos 267.386.182. Ese importe le voy a restar a la utilidad bruta y voy a obtener un resultado que voy a colocar en la misma dirección de utilidad antes de gastos no deducibles. Y es de 136.341.091.
Bien. Después tengo que sumarle los gastos no deducibles. En este caso, encontramos un gasto no deducible que es multas fiscales. Eso no me permite restar la ley. Y yo ya había restado en la parte de gastos administrativos. Aquí está. Si yo resté ahí, entonces tengo que volver a sumar porque la ley no me permite restar. Entonces por eso voy a poner multas fiscales, 2 millones, y en gastos no deducibles 2 millones, sumo y obtengo ahí recién mi utilidad neta o renta neta, 138.341.091. Luego, la ley directamente me establece de que cuando se trata de IRE general, directamente mi base imponible va a ser solamente renta neta. Aquí no hay posibilidad de hacer renta presunta. Entonces voy a utilizar directamente ya este importe para multiplicar por el 10% y para poder hallar el impuesto a pagar. En este caso va a ser del 10% directamente también. 138.341.091 por 10%. Y eso me da un importe de 13.834.109. Y eso le voy a restar a la utilidad neta para poder hallar el resultado del ejercicio. Hasta el resultado del ejercicio nosotros vamos a hacer. Y ahí vamos a cerrar ya con doble raya. Ahora les pregunto del vencimiento para la declaración jurada de esta contribuyente. Tienen ustedes ahí su número de RUT, 6.378.138-2. Muy bien, es ya en abril, muy bien, porque ya corresponde al IRE general, entonces ya tenemos un mes más de plazo, ¿verdad? 23 de abril de 2021. Muy bien. Se dan cuenta también de que cuando se trata del IRE simple y del IRE general, nosotros no calculamos los pagos trimestrales. Eso es solamente para IRE simple. Luego tenemos el ejercicio número 6. La señora Jacqueline Janet Escobar Portillo. Tenemos también su número de RUT. Voy a colocar aquí. 5.160.699-2. Bien, nos dice que es contribuyente del IE contributa al impuesto a pagar, suponiendo que tendría ingresos con IVA incluido en el ejercicio fiscal 2020 como sigue. Y es distinto su ingreso desde enero hasta diciembre. Vamos a ir viendo cómo van sus ingresos. En enero, 168.200.000. Vamos a ir corrigiendo. En febrero, 163.800.000. En
Marzo, 157.200.000. En abril, 162.700.000. En mayo, 188 millones. En junio, 164.900.000. En agosto, 174.500.000. En septiembre, 178.200.000. En octubre, 184.800.000. En noviembre, 198 millones. En diciembre, 200, 286 millones. Hasta ahí. Entonces, tenemos total de ingresos, porque tenemos que totalizar desde enero hasta diciembre. Total tenemos 2.196.800.000 de ingresos anuales, pero este tiene IVA incluido. Entonces nosotros tenemos que hacer 2.196.800.000 dividido 1.1. 2.196 800.000 dividido 1.1. Y eso nos da un resultado de 1.997.090.909. ¿A qué tipo de IRE va a corresponder en ese caso? IRE simple, muy bien. ¿Por qué? Se dan cuenta cómo incide lo que es el IVA, porque cuando nosotros hicimos el total de ingresos con el IVA, ahí superaba los 2.000 millones de guaraníes. Y después de hallar montos sin IVA recién es lo que nosotros vamos a considerar como ingresos brutos devengados en un año. Y ahí sí marcó la diferencia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan tener en cuenta. Y cuando es así, cuando es IRE simple, tenemos que acordarnos de que tenemos que hallar renta neta real y renta neta presunta. Y vamos a hacer nuevamente el estado de resultados, empezando de los ingresos. Vamos a colocar las ventas. Ventas tiene que ser el total de ingresos sin IVA. A eso le tenemos que restar el costo de ventas. En el ejercicio nos dice costo de ventas 1.700 millones.
Entonces le voy a restar 1.700 millones y me queda una utilidad bruta de 297.090.909. Y a eso le tengo que restar los gastos operativos. Bien, en gastos operativos tengo depreciaciones del ejercicio, 19 millones. Eso no contiene IVA. Después, comisiones de vendedores, 15.180.000. 15.180.000, este importe voy a cambiar. Estoy hallando monto. Perdón, este no es comisiones de vendedores. Ahí fue que me equivoqué. Comisiones de vendedores es gasto de ventas. Tiene que ser 15.180.000 IVA incluido. Y voy a hacer la división con 1.1 y me va a resultar 13.800.000. Después tengo servicios básicos, 16.830.000. Y ese sí, 16.830.000 dividido 1.1 me va a dar 15.300.000. Después, sueldos y jornales, 77 millones. Voy a colocar 77 millones directamente, eso no contiene IVA. Después, aporte patronal, 12.705.000. Es el importe de aporte patronal. Aguinaldos, 77 millones. Alquileres pagados por el local comercial, 19.800.000 IVA incluido. Y debo hacer dividido 1.1 para poder hallar el importe sin IVA. Después me dice intereses pagados, 8.690.000. Eso debo hacer también dividido 1.1 para poder hallar el importe sin IVA. Y me da 7.900.000. Después tengo multas fiscales. Es un gasto administrativo de guaraníes, 3 millones. Y por último, combustible, 14.500.000 que no contiene IVA. Bien, una vez que yo organizo todos los tipos de gastos, ¿qué debo hacer? Debo sumar cada grupo. En gastos administrativos, voy a sumar totalmente todos los gastos administrativos. Y eso me da 236.505.000. Y gastos de venta solamente tengo uno, va a pasar el mismo importe. Y lo mismo va a ser con gastos financieros, el mismo importe otra vez. No se olviden de colocar las rayas de suma al sumar los grupos de gastos. Y ahora voy a totalizar nuevamente para corregir ese monto. $258.205.000.
con signo negativo para poder restar. Entonces voy a restar de la utilidad bruta 297.090.909 menos 258.205.000 y eso me da utilidad antes de gastos no deducibles 38.885.909. Yo tengo gastos no deducibles que resté y se trata de las multas fiscales que tengo que volver a sumar ahora. Le voy a sumar a mi utilidad y eso me va a dar una utilidad neta. Ahí recién se va a llamar utilidad neta o renta neta. 41.885.909 es mi utilidad neta. Y ahí ya puedo hallar mi renta presunta. Renta presunta haciendo ingresos anuales sin IVA por 30%. Ingresos anuales sin IVA. Vamos a recordar cuánto fue. 1.997.090.909. Entonces, 1997 1997, 90.909 por 30%. Y aquí voy a hacer el cálculo. 1997, 090, 909 por 30%. Y eso me da 599.127.273. Y voy a comparar con la utilidad neta o renta neta. Y me da de que la utilidad neta fue de monto menor y la renta presunta fue mayor. Así que voy a optar por la opción de utilidad neta para poder hallar el monto del impuesto a pagar. Entonces voy a colocar 41.885.909 por 10%. Y me da 4.188.591. Va a tener signo negativo porque le voy a restar a la utilidad neta. Para obtener el resultado del ejercicio que es de 37.697.318. Ese va a ser el resultado del ejercicio. Ahí vamos a cerrar con doble raya. Y ahora ustedes me van a decir qué día va a ser el día de vencimiento para la declaración. Que es muy bien, el 25, porque tiene terminación de root 9. Entonces aquí ya le voy a poner 25 de marzo de 2021. Muy bien. Entonces de esta manera desarrollamos todos los ejercicios de la tarea 16. Les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció?
Esto voy a borrar nomás.